Profe, No, buenas tardes. buenas tardes, profe. Bueno, yo no pude entrar a la clase en la clase anterior, no sé si le hayan avisado. Sí, hubo varios de ustedes, compañeros, que no pudieron entrar por problemas de conexión con las lluvias y todos los problemas por la región de Tula, muchos de ellos, ¿no? Varios de ellos, más bien. Sí, Sí, profe, justo. sí, hubo varios. Entonces, sí, entonces vamos a continuar. Pues la vez pasada lo estuvimos resolviendo uno o dos ejercicios sobre gases ideales, precisamente, que es lo que estamos viendo. Y bueno, ya vamos a pasar hoy a lo que es sí, entonces vamos a pasar a lo que es el factor de compresibilidad. Entonces, anteriormente estuvimos viendo lo que es los gases ideales y estuvimos mencionando que un gas ideal es básicamente aquel que cumple la ecuación de estado de gas ideal. Una ecuación de estado es una ecuación que relaciona las propiedades de estado de un sistema. Las propiedades de estado de un sistema son principalmente la presión, la temperatura, el volumen específico, o sea, propiedades intensivas.
Profe, no se escucha nada. Sí, entonces, sí estaba, sí se escucha, ya estaba apagado el micrófono, creo. Entonces estábamos viendo la ecuación que anteriormente estuvimos viendo, la ecuación de estado de gas ideal, la cual nos relaciona la presión, el volumen, la temperatura o en general las propiedades que definen el estado de un sistema. Entonces, una ecuación que nos relaciona las propiedades del estado de un sistema es una ecuación de estado. Una de ellas es la ecuación de estado de gas ideal, y es quizás la más simple, pero que no necesariamente puede ser aplicable en todos los casos. Solamente aplica cuando los gases de que estamos tratando tienen un comportamiento de gas ideal. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora, es lo que se llama el factor de compresibilidad. Este factor de compresibilidad es una medida de la desviación del comportamiento de gas ideal de un gas, es decir, qué tanto se desvía su comportamiento del comportamiento de gas ideal. Si se desvía mucho su comportamiento de gas ideal, entonces puede producirse un error en utilizar esta ecuación cuando calculamos las propiedades utilizando la ecuación de estado de gas ideal. Entonces, una manera de determinar qué tanto se desvía el comportamiento de un gas real con respecto al comportamiento de gas ideal es con el factor de compresibilidad. Entonces, aquí podemos anotar que el factor de compresibilidad es una medida de la desviación del comportamiento de un gas ideal, de un gas real con respecto al gas ideal. Con respecto al comportamiento de gas ideal. Entonces, eso es el factor de compresibilidad, qué tanto se desvía. ¿Esto por qué? Porque los gases ideales se caracterizan por tener ese comportamiento a presiones bajas y a temperaturas altas, o una combinación de las dos. Pero el factor más importante o que más influye es la presión. Por eso el factor de compresibilidad es el que más se toma en cuenta, es el que se toma en cuenta para determinar qué tanto se desvía un gas real del comportamiento de gas ideal. Es decir, por ejemplo, el aire o cualquier otro gas que consideremos puede considerarse como un gas ideal a ciertas condiciones. Sin embargo, si se encuentra a una presión más elevada, su densidad aumenta y se desvía del comportamiento. Entonces, ya puede utilizarse la ecuación de estado de gas ideal, produciría algunos errores. Entre más se desvía el comportamiento, más sería el error más grande. Otro gas, por ejemplo, es el vapor de agua. El vapor de agua también podría comportarse como un gas ideal, pero también a presiones más elevadas y a presiones más bajas y a temperaturas más elevadas.
Sin embargo, no, estas presiones, los valores de las presiones para los cuales un gas u otro no se pueden considerar como gases ideales, no son las mismas para todos los gases, así directamente. Podemos decir, por ejemplo, el aire a temperatura y presión ambiente lo podemos aproximar como un comportamiento de gas ideal, pero el vapor de agua es más, tendría una desviación más notable. Entonces, sin embargo, para que el vapor de agua se considere también como gas ideal, tendría que tener una presión más baja o una temperatura más alta. Y entonces no podemos directamente decir una presión, una temperatura de este valor. Es lo que nos determina cuando un gas determinado se puede aproximar o se puede decir que se considera como un gas ideal, porque no se desvía mucho su comportamiento y el error que podríamos obtener utilizando la ecuación de estado de gas ideal ya sería muy pequeño. Entonces, para eso se utiliza lo que es la presión, otro valor que es la presión y la temperatura reducida. Entonces, primero vamos a ver que el factor de compresibilidad se denota con la letra el factor de compresibilidad se denota con la letra Z y este factor, decíamos, nos define la desviación del comportamiento de gas ideal con respecto al comportamiento de gas real. Entonces eso lo podemos definir como una relación entre volúmenes volumen específico real entre volumen específico ideal. Entonces, es decir, si el volumen específico real es igual al volumen específico ideal, el factor de compresibilidad sería igual a 1 y básicamente eso quiere decir que no hay desviación, que en condiciones reales el gas se comporta como un gas ideal. Sin embargo, si el valor de Z, factor de compresibilidad, se desvía de 1, el cual puede ser mayor o menor, entonces habrá una desviación y entre más grande sea esa desviación, más es el diferente el comportamiento del gas real con respecto al gas ideal. Entonces, este factor también se puede poner en términos de las propiedades, como presión por volumen específico entre la constante por la temperatura. Estaríamos manejando la constante del gas. Ya que estamos poniendo el volumen específico, aquí hay que recordar que V minúscula es el volumen específico. Y esto es igual al volumen total sobre masa. Y también habíamos dicho anteriormente que es el recíproco de la densidad. Y es una propiedad intensiva porque no depende de la masa, una vez que se divide el volumen entre la masa, ya no depende de la masa del sistema y se convierte en una propiedad intensiva. El volumen total sí es una propiedad extensiva, el volumen específico ya es solamente una propiedad intensiva. Y entonces, de esa manera quedaría el volumen, el factor de compresibilidad.
También lo podemos escribir como más bien como o sea, nada más despejando de aquí mismo de esta ecuación, presión por volumen específico es igual a Z por la constante del gas por la temperatura. Entonces eso es básicamente de la definición del factor de compresibilidad, que es el factor Z. Es qué tanto se desvía el comportamiento del gas con respecto al comportamiento de gas ideal. Y una forma de obtener ese comportamiento es comparando los volúmenes específicos o bien introduciendo ese factor en la ecuación de estado de gas ideal. Es decir, cuando utilizamos la ecuación de estado de gas ideal, que podemos ver aquí que esta ecuación ahí básicamente es la ecuación de estado de gas ideal en la cual se ha introducido el factor Z, factor de compresibilidad. Este factor de compresibilidad se obtiene de tablas de una de una tabla gráfica que se llama carta generalizada. Para ello hay que normalizar la presión y la temperatura, es decir, dividir la presión y la temperatura entre los valores de presión y temperatura críticas o críticos del gas correspondiente. Esto con el fin de que, como decíamos, así directamente no podemos establecer un valor de presión y temperatura a partir del cual podemos considerar que un gas se comporta como gas ideal, debido a que estos valores de presión y temperatura serían diferentes para diferentes gases. Entonces, para que podamos utilizarlos, se divide la presión y la temperatura entre la presión y temperatura críticas, es decir, se normaliza esa presión y esa temperatura. Y entonces ahí ya podemos obtener el factor de compresibilidad. Por ello podemos, decimos, se obtiene la presión reducida de subíndice R. Decíamos, dividimos la presión entre la presión crítica. Entonces, presión, presión R minúscula. La presión reducida, mientras que es la presión PR, es la presión reducida, y
Su índice CR es la presión crítica. Presión crítica del gas. Aquí habría que definir, o de hecho lo estaríamos viendo más en la siguiente sección. En la siguiente sección, el concepto de presión crítica de una sustancia, ya sea un gas o no, en general, de una sustancia pura. Y el punto crítico es la presión y la temperatura a la cual los estados líquido y gas mm, coinciden, digamos, tienen los mismos la presión y la temperatura a la cual las curvas de saturación de líquido y de gas coinciden, o es la misma. Para ello tendremos que primero ver qué es la curva de saturación de líquido y de gas. Eso lo estaríamos viendo en la próxima sección. Nada más hay que, bueno, sí podemos ilustrar de manera general también cómo es el punto crítico. Entonces, para que pues, digamos, tenemos un diagrama de presión con volumen. Por ejemplo, este sería un diagrama presión-volumen, o puede ser un diagrama presión-temperatura. Y existen aquí zonas de fases, en donde aquí, por ejemplo, existe líquido, aquí existe gas, aquí existe mezcla, y aquí es un punto crítico en el cual estos estados coinciden. Entonces es lo que se conoce como el punto crítico. Y entonces, entre más alejada se encuentre o alejado se encuentre un gas del punto crítico, es cuando se va a comportar como un gas ideal. Entonces se toman la presión reducida consiste en normalizar la presión con respecto a la presión crítica, básicamente. Entonces podemos, decimos, otro concepto de presión crítica, ese lo estaremos manejando más en la siguiente sección. Entonces, por ahora solamente hay que tener en cuenta que la presión reducida es la presión normalizada respecto a la presión crítica. Es decir, se divide la presión entre la presión crítica, y eso sería la presión reducida. De la misma forma, podemos también normalizar la temperatura, y podemos obtener la temperatura reducida es igual a la temperatura entre la temperatura crítica. Y también podemos escribir aquí lo mismo o algo parecido, que T es la temperatura
temperatura T subíndice R es temperatura reducida. Y temperatura T subíndice CR es temperatura crítica. Entonces serían los términos que se utilizan para obtener la temperatura crítica, la temperatura reducida. Básicamente se obtiene normalizando la temperatura con respecto a la temperatura crítica. Y decíamos, la temperatura crítica es la temperatura del punto crítico, la presión crítica es la presión del punto crítico. El punto crítico es donde el líquido y gas coinciden. Líquido y gas coinciden en un diagrama de fases, que es lo que vamos a ver en la siguiente sección. Pues por ahora nada más lo que hacemos es dividir la temperatura entre la temperatura crítica, los cuales tanto presión como temperatura crítica se obtienen de alguna tabla. Se obtienen de tabla estos dos valores para un determinado gas, para diferentes gases o diferentes sustancias tienen diferentes valores de presión crítica y temperatura crítica. Entonces en la tabla encontramos valores de estas presiones, presión y temperatura crítica para diferentes gases. Entonces ya teniendo estos valores de presión crítica y temperatura crítica, ya podemos obtener el factor de compresibilidad. Sí, decíamos con presión crítica y temperatura crítica se tiene factor de compresibilidad de gráfica llamada de una llamada carta generalizada. Entonces, tanto las tablas como carta generalizada normalmente también las podemos encontrar en los apéndices de los libros de termodinámica. Entonces, así utilizamos esos valores y esas temperatura y presión crítica para obtener el factor de compresibilidad Z de la carta generalizada. Y entonces ya con el factor de compresibilidad Z, como vemos, ya podemos calcular utilizar la ecuación como si fuera el caso de gas ideal, nada más considerando aquí otro valor Z que nos va a tomar en cuenta esa desviación. Es decir, ahí es donde se nos presentan esos valores.
Sí, entonces, algunas, como decíamos, para un determinado caso, para diferentes gases, para diferentes sustancias, este, los valores de la presión y temperatura, así directamente que nos darían un comportamiento de gas ideal, pues serían diferentes para diferentes gases. Entonces, ya normalizando con respecto a su presión y temperatura crítica, ya podemos generalizar para diferentes gases. Entonces, por eso se hace de esta manera, porque directamente la presión y temperatura para diferentes gases sería diferente la temperatura, presión que digamos nos marcarían el límite de donde podemos considerar como gas ideal. Entonces, para generalizar, entonces se dividen sus temperaturas, su presión, entre las correspondientes presiones críticas, temperatura crítica y todos estos valores se han graficado en esta carta generalizada. Entonces ahí también se pueden observar algunas algunas observaciones de entonces ahí si gustan anotar también para tener en cuenta cómo se comportan los gases ideales en la carta generalizada. Si gustan anotar. De la carta generalizada se observa que a presiones muy bajas presión reducida mucho menor que 1, presión reducida mucho menor que 1, sí, con doble signo menor. Los gases se comportan como gas ideal. Independientemente de la temperatura. Aparte, a elevadas temperaturas, temperatura reducida mucho mayor que 2. El gas se comporta como gas ideal. Disculpe, ¿podría repetir, por favor? A temperaturas elevadas, temperatura reducida mucho mayor que 2. Así como está aquí. El gas se comporta como gas ideal. Y aparte, la desviación del comportamiento de gas ideal
es mayor cerca del punto crítico. Sí, entonces, cuando la presión reducida es muy baja, o sea, presiones muy bajas, presión reducida es mucho menor que 1 en la gráfica. El gas se comporta como gas ideal y también a temperaturas muy altas. Y también se desvía más cuando está cerca del punto crítico. Entonces son básicamente las observaciones. Sin embargo, los valores pues hay que obtenerlos de la gráfica. Entonces vamos a anotar un ejercicio para ilustrar el uso de estos términos de presión y temperatura reducida. Y vamos a entonces, si gustan anotar, por favor. Determine el volumen específico del refrigerante 134 a 1 megapascal y 50 grados. Sí, entonces decíamos, determina el volumen específico del refrigerante 134 a 1 megapascal y 50 grados centígrados, utilizando, inciso A, ecuación de estado del gas ideal. Inciso B,
la carta de compresibilidad generalizada. ¿La qué, perdón? Carta de compresibilidad generalizada. Sí, entonces ya estaremos resolviendo para la próxima. Entonces, hasta aquí vamos a dejar por el día de hoy. Nada más vamos a pasar lista. Alcaide Hernández. Presente. Antelis Licona. Presente. Bautista Muñoz. Presente. Castillo Castro. Presente. Cureño Vázquez. Presente. Echeverría Coronel. Presente. Hernández García. Presente. Hernández Limón. Presente. Hernández Montaño. Presente. Hernández Rodríguez. Presente. Hernández Sierra. Presente. Hidalgo Hidalgo. Tiene problemas médicos, profe, no puedo entrar. Sí, está bien. Juárez Rosas. Presente. Larrieta Caballero. Presente. López Castillo. Martínez Villeda. Presente. Mejía Sánchez. Presente. Mendoza Altamirano. Presente. Morales Padilla. Presente. Holguín García. Ortiz Ramírez. Pérez Campos. Presente. Pérez Ibarra. Presente, profe. Pérez Tamayo. Presente. Ramírez Peña. Presente. Rosales Montiel. Presente. Sánchez Oropesa. Vital Espejel. Presente, profe. Y Pérez Cerón. Presente, profe. Sí, entonces, son todos. Entonces, ¿algún comentario? No, profe. Ninguno, profe. No, profe. Sí. Muy bien, entonces sería todo por hoy. Nos vemos la próxima. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego, Sí. profe. Hasta luego.